Bienvenidos a Enfoque Cimarrón en su nueva temporada. Después de una pausa por el periodo vacacional que se amplió por la pandemia en la que estamos aún padeciendo, decidimos retomar este esfuerzo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, retomando un tema de la mayor relevancia: el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. México hace 2 años decidió, en una votación histórica, elegir el primer presidente de izquierda. Después de 2 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Efectivamente, estamos ante un cambio de régimen, estamos ante una autodenominada cuarta transformación. Vivimos un cambio profundo como el de la revolución o la independencia o la reforma, por eso la cuarta transformación. Son preguntas interesantes que consideramos se deben de discutir. El día de hoy no nos acompaña el doctor Héctor y el doctor Natanael, les mandamos saludos, pero nos acompañan expertos en el tema. David Rocha, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, experto en temas de políticas públicas, y Feliciano Castro, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es experto en comunicación política. Un saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Feliciano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bien, me gustaría dar un poco de contexto con respecto a el cuarto informe de gobierno. Se da primero en una situación donde el país, el mundo, vive una llamada doble crisis, ¿no? Una crisis sanitaria que ha desatado una crisis económica, es decir, vivimos un contexto adverso, difícil, con altos niveles de incertidumbre. También tenemos a un presidente que en su forma de comunicar es ecléctico, suman cerca de 400 mañaneras, todas las mañanas informa, educa, critica, confronta 400 veces y además ha tenido, según algunos estiman, este es el 7º informe que realiza, porque ha hecho informes desde los primeros 100 días, al primer año de que se ganó la elección, y ha sumado ya 7 informes de gobierno. Entonces aquí me gustaría preguntarle, no sé quién quiere iniciar, ¿cuál es la balanza de estos 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? No sé quién quiere iniciar. Doctor, si gusta, adelante. Ok, muchas gracias de nuevo por la invitación, Roberto, y a la UABC y todo el esfuerzo de Enfoque Cimarrón para llevar o retomar estos diálogos que la verdad son muy buenos. Es una reflexión sobre los asuntos importantes de la sociedad. Bueno, relacionado con la pregunta, Roberto, que me haces, pues hay cosas positivas y hay cosas negativas, como en todo, ¿no? Particularmente, en mi opinión, es un gobierno diferente y yo veo esperanza, yo veo buenas cosas más que las negativas. Obviamente hay cosas negativas. Por ejemplo, hoy veía en los periódicos que hay un recorte importantísimo al Fondo de Cultura Económica y eso significa los recortes a la cultura y a la producción de libros. Entonces eso lo marcaría como algo que no me gusta. Pero por otro lado hay algo como lo positivo y después mencionar algo también de lo negativo, pero obviamente habrá muchas cosas y alguno de los que nos escucha que pueda participar a través del chat, pues seguramente nos aclarará algunas ideas o abonará en las mismas y estará pensando en otras de las que yo no he dicho aquí. Bueno, lo que yo veo positivo y creo que era fundamental en este país era la transformación del mismo poder ejecutivo. En este país, durante los últimos años, incluso yo diría estos años del neoliberalismo a los que hace alusión el propio presidente, ha sido de gobiernos rapaces, ¿no? Gobiernos con una élite política indolente, con una élite política cínica, ¿no? Y sumamente corrupta, ¿no?
Y están los datos, no me puedo referir ahorita a ellos, pero en todos los sexenios anteriores fue terrible, ¿no? El último gobierno del priista Peña Nieto, pues fue el acabose, ¿no? Están los datos, están los informes, las cuentas públicas, de cómo se dilapidó el dinero, la corrupción. De hecho, hay una funcionaria de primer nivel en la cárcel, ¿no? Rosario Robles. Hay un una exfuncionaria. Hay un exfuncionario también, director de Pemex que está siendo pues, investigado y hay un juicio en contra de él, ¿no? Yo por ahí escuché uno de los importantes analistas del país, Jesús Silva Herzog Márquez, hacía alusión, más o menos lo pongo de esta manera, que en los gobiernos panistas se habían visto involucrados como 100 pesos en corrupción y en el gobierno priista esos 100 pesos se habían multiplicado a 1,000,000. Imagínate la proporción, ¿no? Entonces creo que con este presidente hay un cambio, como tú lo dices, una transformación profunda en relación a cómo el presidente se conduce y cómo el gobierno se presenta ante la sociedad. Yo lo veo bien, digo, habrá, y eso es la pluralidad de este país y eso es interesante en la democracia, yo lo veo bien que el presidente sea despojado de todas esa parafernalia que cubría el presidente, de que era el dueño y señor del país, era en esta época del presidencialismo mexicano, donde el presidente de México era casi el rey, el dueño de las voluntades políticas, quitaba y ponía, ¿no? Yo veo a este presidente viajando en avión bien, así como el presidente mexicano viaja en avión, así lo hace el primer ministro de Noruega, o así lo ha hecho el primer ministro inglés, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena señal, el enseñarle a los mexicanos que la cultura política debe de cambiar, ¿no? O sea, ya no vemos al Tlatoani, ¿no? Al que no podíamos ver ni a los ojos porque era el señor presidente. Ahora es un tipo que se presenta ante la sociedad pues, más humano, ¿no? Hay que decirlo. Muy criticable lo que estoy diciendo, desde luego. Entonces, creo que esta relación del poder ejecutivo hacia el pueblo, yo lo veo como muy positivo y presentar a un gobierno hecho de personas, para las personas y que están trabajando, en este caso el Poder Ejecutivo para nosotros, ¿no? No como era antes. Y sobre todo esta terrible corrupción que se dio durante el último sexenio, la verdad es grosera y es ofensiva, ¿no? O fue ofensiva o sigue siendo ofensiva. Bueno, eso yo lo marcaría como algo positivo. Lo negativo, pues hay muchas cosas, desde luego, ¿no? Hay recortes por todos lados que desde mi punto de vista tendrían que haber sido mejor llevados a cabo o analizados, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba esto de la Fondo de Cultura Económica. Y algo muy puntual, ya con esto tengo la palabra a los demás, es que muchos de los programas de asistencia social, de transferencias, que así se le conocen, ¿no? Transferencias monetarias, no tienen hasta el día de hoy reglas de operación bien definidas. Estoy hablando, digamos, de las tripas de todos estos programas públicos para saber realmente cuáles son los objetivos, ¿no? Y sabiendo los objetivos, pues podemos medirlos. Pero como no hay mucha claridad en esto, entonces no sabemos cómo vamos y podemos estar dando palos de ciego, ¿no? Y no estar avanzando hacia los objetivos planteados. Creo que esto puede mejorar, obviamente. Estamos en el segundo año. Ya debería de haber estas reglas de operación muy claras y que todos los estudiosos o la población conociera estas reglas de operación de los programas públicos. Y por ahí creo que hay un hueco importante en este gobierno y por otro lado, pues no sabemos cómo vamos, ¿no? La ciencia cierta. Y ahorita hablaremos del informe de gobierno, que hay muchas buenas noticias, pero ¿son ciertas? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo lo evaluamos? Pero bueno, ahí yo dejo esta primera parte con lo bueno y lo malo de estos 2 primeros años de gobierno de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Roberto. Gracias, David. Y creo que mencionas algo importante donde creo que habrá consenso siempre, ¿no? No hay ningún analista o ningún mexicano que no coincida en el tema de que estos excesos del gobierno eran, no podían continuar, era imposible continuar. Lo que a veces hay duda es que si estos símbolos son suficientes para efectivamente poder llamar a este gobierno un gobierno
que efectivamente un cambio de régimen, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. ¿Es suficiente? Creo que ahí está el debate. No sé, Feliciano, ¿qué quieras comentar? Gracias, Roberto. Pues yo coincido en gran medida con lo que dicen ustedes dos. Creo que para analizar 2 años de gobierno podríamos decir que hay muchos avances de manera cualitativa, ¿no? O sea, en la forma, en el modo, en las actitudes, en la relación con la sociedad, como decía el doctor Rocha. Pero cuantitativamente a lo mejor todavía no hay mucho que presumir y eso es lo que contundentemente la gente va a criticar o los expertos o algunos opositores van a señalar más, ¿no? O sea, es que numéricamente, cuantitativamente, todavía no se ve reflejado a lo mejor esos aciertos, ¿no? Sin embargo, cualitativamente sí podemos decir que hay un presidente que un gobierno que está haciendo una diferencia en la vida de millones de mexicanos. Yo así lo diría. A lo mejor no somos nosotros, a lo mejor no son las personas que tenemos una posición, digamos, casi de privilegio, por así decirlo, ¿no? Tenemos trabajo, a veces 2 trabajos, pero las personas que están en la parte más abajo de la escala social, en nivel de ingresos, creo que sí están viendo reflejado un cambio. Por supuesto, son ellos mismos, son esas familias beneficiarias de programas sociales las que nos pueden decir si realmente han servido los programas y si viven mejor que antes o no. No soy quien para decir que sí están viviendo mejor, pero parecería que la atención que se está dando con medidas que son como un paquete, ¿no? Porque realmente si hablamos del incremento del salario mínimo, que sabemos que nadie o muy pocas personas ganan un solo salario mínimo, ¿no? Es como, eh, pero sí el subirlo 16% el año pasado, 20% este año, pues es algo que se ve, se agradece porque aumenta el poder adquisitivo de la población y eso pues activa el mercado interno, ¿no? Ayuda a que haya economía. Sin embargo, aparte de eso, digo, están los no incrementos a los energéticos, ¿no? Que también eso pues mermaba la economía familiar. Entonces creo que si juntamos esas cosas, sí yo veo un impacto positivo de esas primeras medidas y a nivel cualitativo podríamos decir eh, que se palpa pues una actitud de cambiar, una actitud de rechazar la corrupción. Creo que todavía el presidente conserva esa autoridad moral sobre el tema y por supuesto que la gente ve diferente a este gobierno que a otros. Un buen presidente que te da la cara todos los días, un presidente que responde preguntas, un presidente que mantiene un proceso abierto de derecho a la información, digamos, pero al mismo tiempo, pues que al hablar todos los días en mañaneras, pues tarde o temprano va a decir una cuestión fuera de lugar, una cuestión imprecisa, inexacta, que va a generar nota negativa, ¿no? Polémica y críticas. Entonces, es el riesgo de hablar 1 hora todos los días o más. Pero yo, en un título muy personal, sí agradezco que haya un presidente que está haciendo el esfuerzo por estarnos comunicando todos los días lo que está haciendo y dando la cara, ¿no? Y soportando las críticas a su manera, porque pues tiene su carácter también el señor, pero creo que el balance es positivo, pero obviamente los datos concretos de mejorar la seguridad, mejorar el tema de salud, es una pena que haya tenido que pasar todo esto a la pandemia para que un gobierno rescatara el sistema de salud, pero creo que vamos a heredar un buen sistema de salud, un mejor sistema de salud con este gobierno y pues ojalá que tenga más logros, ¿no? Todavía falta que brille este gobierno, todavía hay muchas pugnas internas. La salida del doctor Toledo de Semarnat, él reflejaba en este audio que se filtró, pues que hay intereses creados adentro todavía, ¿no? Y es normal, es dificilísimo cambiar un régimen de una administración a otra. Va a haber gente todavía con malas prácticas dentro del gobierno, pero pues hay que ayudarlo a criticarlo y hay que ayudarlo a mejorar, ¿no? Gracias, Feliciano. Y más o menos retomando lo que comenta, sí pareciera que hay una disonancia, ¿no? Entre estos logros cualitativos más asociados a la figura del presidente, su honestidad, su calidad moral, ¿no? Y los logros palpables de su resultado de políticas públicas, particularmente que son ya más, como tú bien comentas, temas cuantitativos, y les doy una referencia. El PIB de México, como en la pandemia, ya venía cayendo previo a la pandemia, pero el resultado de la misma cayó 10%, una caída importante.
se perdieron cerca de 950,000 empleos. Y puedes debatir si es o no culpa de las políticas públicas exclusivamente, pero acompañado de esos datos económicos no positivos, hay una disminución importante tanto en la inversión pública, que tiene que ver con el gasto, lo que comentaban, un gobierno que se dice de izquierda, que quiere replantear el papel del Estado en la vida pública, como que no hace mucho sentido que reduzca el tamaño y la importancia de los recursos que invierte en la sociedad, pero no solamente eso, sino también una caída en la inversión privada, que es una medida proxy de la confianza que se tiene en el futuro. Y esto también se refleja, por ejemplo, en la confianza empresarial. Hay un indicador que mide el INEGI para medir la confianza y está en niveles históricamente bajos desde 2011, que fue cuando se empezó a medir este indicador. Pero por otra parte, lo que tiene que ver con la confianza del consumidor, ¿no? Que no son lo de los empresariales, no son los dueños de las empresas, sino los que consumen en esas empresas, su tendencia, si bien va a la baja, es la más alta desde 2007. Pues pareciera que hay como también hablan de dos realidades, ¿no? O los empresarios que hablan de una hecatombe, de una visión fatalista, y en este caso los consumidores, los hogares mexicanos que ven con cierto optimismo o que le dan un valor a esos resultados cualitativos que les permite ser optimistas hacia el futuro. Y eso lo quiero conectar con el tema de la popularidad del presidente. El presidente sigue siendo una figura popular según las diferentes mediciones, ¿no? De encuestas. A mí particularmente me gusta la Oráculos, que es una encuesta de encuestas, ¿no? No hace propiamente sus encuestas, pero captura toda la información del resto y hace una estimación. Y en ese sentido, el presidente sigue siendo popular. Les comento unos datos. Según esta encuesta, el presidente tiene un nivel de aprobación promedio, considerando todas las encuestas, del 68%. Y una desaprobación perdón, tiene una aprobación de cerca del 54%, y una desaprobación del 33%. ¿Qué opinión les merece tener altos niveles de popularidad cuando la economía se cayó 10%, se perdieron 950,000 empleos, y si bien hay una baile con las cifras del tema de cómo se ha atendido la pandemia, pareciera que el resultado de la implementación de la política pública o del desmantelamiento del sistema de salud, las costumbres mexicanas también han ayudado a que los resultados en términos de muertes per cápita es tan alta en México. Todo esto y el presidente sigue siendo popular. ¿Cómo explican esto? Yo lo explicaría muy concretamente con el asunto de la pandemia, ¿no? Porque si bien dices, Roberto, ya se veían signos de una caída económica antes de la pandemia, me refiero todavía hasta febrero de este año, pero la pandemia en el mundo pues vino y afectó económicamente, social, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente puede asociar estos números negativos al asunto de la pandemia y mucho tendrá que ver, ¿no? No es el tema de nuestra plática del día de hoy, pero pues la economía se paró en el mundo, ¿no? En México, nuestra ciudad, Tijuana, era fantasmal, ¿no? Hace 3 meses salías a la calle y no veías a nadie y pues había una situación muy negativa para miles o millones de personas que sí tienen que salir a trabajar porque venden algo o entregan algo o lo que sea. Entonces, yo creo que por ahí puede ir la situación, el que se explique que el presidente no haya perdido tanta popularidad a pesar de que hay estos números tan negativos en términos económicos. Creo, y platicando con gente, no tengo ahí una encuesta que lo diga, pero platicando con gente, pues sí atribuimos que mucho de este problema económico se debe a la pandemia. También creo que vale la pena señalar que hay que ser precisos. Si tú acabas de dar los porcentajes de aprobación y desaprobación, el presidente en el informe de gobierno dijo que el 70% estaba contenta con él. También hay que decirlo que ha bajado su popularidad, ¿no? No tanto a lo mejor, pero sí ha bajado.
Obviamente nada que ver con los niveles de aprobación que tenía Peña Nieto, que cuando se fue, bueno, cuando llegó eran un poco más altos, pero cuando se fue estaban como en 19%, ¿no? Uno de los presidentes menos queridos en México. Y ahorita los números de López Obrador que mencionas, el 54% de aprobación, pues habla de que gran parte de la población pues está conforme, ¿no? Con las cosas que se están haciendo. Y te digo, puede haber muchas opiniones, hay un grupo opositor importante y cada vez, yo creo, hay gente que se desilusiona de ciertas situaciones y hay que decirlo, ¿no? El gobierno, el ejercicio de gobernar desgasta, ¿no? Eso es obvio y en todos los países y en todos los tipos de gobierno, ¿no? Pero en estos primeros 2 años creo que esa sombra del COVID-19 pues empaña, ¿no? O sea, no nos deja ver realmente si estos niveles de aprobación o desaprobación se deben a la acción gubernamental, si no hay esta situación del COVID. Ahora, es otra película el tema de cómo el gobierno federal y este señor Gatell y los que están involucrados ahí han llevado a cabo el asunto de la pandemia. Esa es otra película, ¿no? Ahí hay otros niveles de aprobación, desaprobación, pero yo concretamente diría que se debe este número alto que tú mencionas a que la gente todavía no le echa la culpa, digamos, a la pandemia por estas crisis económicas que mencionas y no tanto a la acción del gobierno, ¿no? Eso es lo que creo que pasa. Sí, claro, y creo que aquí sería pertinente hacer una puntualización. Como comenta David, el presidente menciona una cifra de cerca del 70% de aprobación, que es evidentemente la que más le conviene, que es la que salió, me parece, en el periódico El País, de la consultora Simo Consulting. Y como en todos los informes, todos los presidentes pues siempre van a tomar la mejor perspectiva de los datos disponibles. Pero justamente en esa misma encuesta hay algo interesante. Cuando le preguntan a esa misma gente que aprueba al presidente, más del 70%, le preguntan por temas específicos, y cómo este gobierno ha actuado con respecto a esos temas específicos, y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de feminicidios, apenas el 29% aprueba en menor o mayor medida las acciones del presidente. Seguridad pública, 31%. Obra de infraestructura, 30%. Combate a la pobreza, una de las grandes banderas, 36%. Emergencia del COVID, ahí está, es la más popular, por así decirle. 41% aprueba en menor o mayor medida las acciones del gobierno. La economía, 37%. Aprueban en cierta medida. La corrupción, otra de las grandes banderas, apenas el 38%. Entonces, en la misma encuesta que le da un 70% de aprobación al presidente, a la figura del presidente, ninguna de los temas en específico alcanza este nivel de popularidad. Entonces tenemos, de nuevo, esta disonancia entre la popularidad y credibilidad del presidente y cómo esta misma población que lo aprueba en menor medida sus estrategias, que se me hace algo muy interesante. No sé, Feliciano, ¿qué quieras comentar? Sí, es interesante lo que dices. Yo creo que la gente le da el voto de confianza a la persona, por lo que la persona ha demostrado, digamos, por la congruencia, digamos, ideológica que ha tenido. Y digo, en lo general, porque pues, ha tenido también sus críticas por personajes que lo rodean, ¿no? Que están en el gabinete y que decimos, ¿por qué hace esa persona ahí? Pero en general ha tenido esa congruencia. Creo que ese es un capital político muy fuerte que ha tenido. Y también creo que además de que es un gobierno de contraste, es decir, él utiliza por llamarlo marketing gubernamental, que tiene que ver con compararse siempre con los que lo hicieron mal. Y ahorita quien se compare con nosotros va a salir ganando. Esa es como una realidad científica, ¿no? Entonces, sumando esos dos factores, lo mal que lo hicieron los demás y la popularidad y la credibilidad que todavía conserva, pues la lleva de gane. Si le sumamos a eso el destape de esta corrupción en Pemex, el huachicoleo y la política social, como mencionas, que el huachicoleo es algo que pues nadie nos imaginábamos quizá, ¿no? Y que un gobierno por fin nos diga, está pasando esto y destape la cloaca y diga, había corrupción a este nivel, pues genera pues un acierto, ¿no? Para el gobierno que le da un levantón en cuanto a percepción.
Por otro lado, está, insisto, la política social que llega pues, a los más necesitados del país, que muchos de ellos estaban pues, en el abandono por parte de gobiernos anteriores, no solo en términos de apoyos, sino en términos de agenda, de los temas pensados para esos sectores, ¿no? Como por ejemplo este acuerdo que se hace con los empresarios para mejorar un porcentaje la pensión de los trabajadores, también me parece una gestión importante y valiosa, ¿no? Entonces creo que la gente pone en la balanza el decir, bueno, creemos que es la persona de las que estaban disponibles y las que siguen estando disponibles en México, la persona idónea para gobernar, ¿no? De los que levantaron la mano y dijeron, yo quiero, era la persona más confiable. Y la gente creo que todavía piensa eso. Pero por el otro lado, como tú dices, la respuesta a los problemas, el avance concreto en la solución de los problemas todavía no se ve reflejado. El presidente habló de que bajaron algunos delitos, ¿no? Del fuero común sobre todo, pero siguen subiendo los de más impacto como la extorsión y los homicidios, incluidos pues obviamente los feminicidios que cada vez toman y hieren más a nuestra sociedad. Entonces en esos dos ámbitos es donde no vemos que la estrategia esté funcionando y es donde urge que el gobierno tome acciones, cambie, complemente la estrategia. A lo mejor no cambiar la estrategia de prevención social del delito, pero fortalecerla con operativos e investigación mucho más certera, ¿no? Después de este comentario, vamos a un corte y me gustaría regresar para abordar la relación del presidente y su gobierno con los medios de comunicación. Creo que es un tema importante que sería bueno platicar. Regresamos. Bien, el presidente, si bien en su informe se mostró con cierto optimismo natural en un informe de gobierno de cualquier país, de cualquier gobernante, sí hubo frases que parecieran un poco arrogantes o soberbias. Una de ellas, la de tenemos el mejor gobierno en el peor momento, la de que ningún presidente, el presidente ha sido el presidente más atacado desde Madero, haciendo referencia a los medios de comunicación. Primero, me parecería muy difícil que hubiera elementos para poder hacer ese comparativo, pero si bien, bien es cierto que el presidente permanentemente ha estado en una confrontación con algunos medios a los cuales él llama conservadores o fifís, y creen que, y algunos argumentan que esto debilita la institucionalidad, que demerita la figura presidencial, y por otra parte, algunos dicen que es señal de una democracia saludable donde hay libre expresión tanto de los medios como del presidente y que inevitablemente cuando haya opiniones diferentes sobre un tema, esas se van a discutir en el espacio público. Y ahí va mi pregunta, ¿qué relación ha mantenido cuál creen que es la verdadera relación que mantiene el presidente con los medios, de un presidente que no le gusta la crítica o que acepta la crítica, pero también tiene, como él dice, derecho de réplica? Bueno, si me permites, Roberto, continuando con el orden, pero en cualquier momento Feliciano me puede ganar. El asunto es que durante, no sé, el México moderno, yo marcaría desde Lázaro Cárdenas, pues cada presidente tiene su estilo personal de gobernar, como decía Daniel Cosío Villegas, ¿no? Y para no irnos tan atrás, digamos, en los últimos 30 y tantos años, los presidentes eran más hipócritas que honestos, ¿no? O sea, parecía que escuchaban al pueblo, pero al final, como Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, ¿no? Y ustedes ven a Peña Nieto siempre muy sonriente, siempre muy amable y muy conciliador con todos, pero pues ustedes vieron cuáles fueron los resultados de su gestión. Calderón también, un presidente muy duro, a lo mejor menos hipócrita que Peña Nieto, pero tampoco le gustaba la crítica, ¿no? Y ahí están las evidencias en video de cuando la oposición criticaba su mandato, pues él inmediatamente contestaba, ¿no?
Y bueno, ahorita, después de varios años de haber dejado de ser presidente, pues está saliendo mucha información al respecto. Digo, no quiero hacer publicidad, pero están saliendo libros sobre su persona misma, ¿no? Entonces, bueno, cada presidente tiene sus formas de ser, y este presidente, como tú bien dices, pues no le gusta la crítica, y eso sí puede pensarse como lamentable en un país democrático, y constantemente en estas mañaneras tú dices que van 400, pues le faltan 800, ¿no? Porque son otros 4 años. Y sí, la verdad es que las mañaneras no son tan atractivas. En un principio yo quise verlas y a las pocas emisiones ya me había aburrido, me había cansado. Creo que este informe fue diferente, ¿no? Y ahorita hablaremos un poco de él, pero la relación con los medios de comunicación y sobre todo los grandes medios nacionales, estos periódicos pues como Reforma, Excelsior, El Universal, pues no ha sido del todo buena, ¿no? Porque también ha recortado el presupuesto que los gobiernos destinaban a los medios de comunicación, y los medios de comunicación estaban para complacer al presidente, hay que decirlo, ¿no? Y entre más nos vamos alejando, digamos en el pasado, así funcionaba. Está este libro magnífico desde mi punto de vista de Enrique Serna, de este señor de Nigri, ¿no? De cómo era el vendedor del silencio, ¿no? Y llama la atención ver cómo los medios, la televisión incluida, desde luego, complacían al presidente en todo, ¿no? Ponían la información que desde gobernación se decía que se debía de propagar, ¿no? Con este presidente pues ha cambiado, y también hay que decirlo, hay medios de comunicación que no les gusta este estilo de gobierno y esta forma en cómo se ha planteado, ¿no? De luchar contra el neoliberalismo y somos el gobierno del pueblo. Hay periódicos, particularmente, por ejemplo, en el caso de Reforma, pues ha sido muy directo la confrontación, ¿no? Yo no me puedo poner de algún lado porque en algunas ocasiones Reforma ha señalado de manera pertinente algún error. Por otro lado, también creo que ha caído en el exceso de criticar por criticar, ¿no? De malinformar incluso, ¿no? Yo lo diría. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo estaba suscrito a Reforma y lo veía todos los días, ahorita ya no. Pero esa relación de amor y odio, pues se ha presentado en todos los sexenios, pero sí con una marcada diferencia en que los sexenios anteriores, los medios de comunicación, pues complacían al presidente. Yo recuerdo en aquellos años 90, más o menos cuando yo empecé a estudiar en la universidad, La Jornada, el periódico La Jornada en la Ciudad de México, pues era uno que era heredero del Uno más Uno, era de estos pocos periódicos que le pegaba al presidente, ¿no? Era de los pocos, porque todos los demás eran complacientes con el señor presidente y con los medios de comunicación. De hecho, nunca se veía un cartón, una caricatura de estas en contra del presidente, nunca se criticaba, nunca se reían del presidente. Ya con Peña Nieto, pues ya todo el mundo le tiraba, ¿no? Pero es interesante la relación, y es todo un tema para una plática nada más de la relación de los medios de comunicación con el presidente. Yo no lo veo mal. Lo que sí podríamos criticar, y eso sí estoy de acuerdo, es que el presidente se quiera poner a la altura de estos próceres de la historia, ¿no? Porque ni siquiera ha transcurrido su historia y ya se quiere comparar con Madero o con Cárdenas o con Benito Juárez, y de repente creo que ya eso ya es una situación medio alucinante, ¿no? Pero, y también las mañaneras, que parece que en lugar de informar sale a pelearse con los opositores. Eso no lo veo tan mal, porque realmente eso sucede en todo el país, perdón, en todo el mundo, ¿no? Yo lo he visto en España, lo he visto en Inglaterra, que los medios de comunicación, en Estados Unidos, los medios de comunicación le dicen al presidente algo y el presidente se defiende, ¿no? Entonces no lo veo necesariamente también. En México no pasaba porque antes los medios de comunicación, los más grandes, pues complacían al señor presidente, ¿no? Pero bueno, más o menos no lo veo tan negativo, esta relación agridulce. De repente sí cae en excesos este señor en creerse que es el prócer de la democracia o algo así. Pero ustedes vean también, Fox hacía lo mismo, él lo dijo muchas veces. Después, perdón, conmigo llegó la democracia. Y la verdad es que no es cierto, la democracia en este país se construyó por lo menos 15 años antes o más, ¿no? No fue con la llegada de Vicente Fox, pero este señor y los panistas decían, con nosotros se hizo la democracia. Pues más o menos estas historias ya las hemos visto con otros matices en los últimos años en México, ¿no? Gracias, David. A mí me llama la atención, no me sorprende la relación tensa entre periódicos como el Reforma, el Excelsior,
Me llama más la atención la relación que mantiene con otro tipo de medios, particularmente Proceso, Letras Libres, que tienen otro tipo de perfil que uno pareciera, por lo menos en Proceso, que sí comparten una ideología y sin embargo también es tensa la relación, ¿no? ¿Qué opinas, Feliciano, con respecto al presidente y los medios? Pues diría dos cosas. Por un lado, la parte histórica y comparativa de cómo efectivamente el presidente Madero fue el presidente más atacado por los medios, porque fue el presidente que más condiciones generó para la libertad de expresión. Y su hermano dijo alguna frase una vez diciendo que los perros mordían el bozal mordían la mano de quien les había quitado el bozal, ¿no? Fue una expresión famosa de uno de sus hermanos. En cómo desgastaron al gobierno los medios, en el caso de Francisco Madero, ridiculizando su figura, diciendo que no podía controlar a los revolucionarios, ¿no? En fin, se lo acabaron, ¿no? Como tú bien dices, son otro contexto, no podríamos compararlo realmente, pero creo que el presidente lo que está tratando de decir es que pues son medios que antes no criticaban tanto al régimen y que ahora lo critican todos los días, ¿no? Obviamente para él pues no es nada cómodo. Debe de asumir que una figura pública y la persona con mayor rango en el país pues va a estar expuesto a críticas fundamentadas y a críticas pues falsas, desafortunadamente, ¿no? Pero creo que las mañaneras existen precisamente porque él no quiere cederle el uso exclusivo de esta comunicación a los medios. Como ustedes saben, los medios tienen una figura que en Estados Unidos se le conoció como el gatekeeper, ¿no? Como el portero que decide qué se publica y qué no se publica, en qué lugar del periódico o en qué ubicación del programa de noticias va a estar esta noticia y la relevancia que se le va a asignar. Entonces, digamos que los políticos, los gobiernos generan como la comida, pero los medios son los que sirven el plato y lo pueden hacer ver apetitoso y muy rico, muy condimentado, o lo pueden hacer ver vacío, poco sustancioso. Entonces los medios tienen la última palabra en la percepción, modelan la percepción que tenemos de nuestra realidad y del desempeño gubernamental. Entonces, cuando yo he visto, por ejemplo, las mañaneras, que también, insisto, hay que perfeccionar ese ejercicio, me parece muy válido y muy bueno, pero efectivamente se caen en excesos eh, que no son para ese momento, pienso yo. Pero algo positivo es que ayudan a crear cultura política en la población, ayudan a dar el contexto histórico a veces de algunas decisiones. Eso creo que es muy positivo y el presidente se muestra como un presidente que trae los hilos, que conoce lo que está haciendo su gobierno, que trae los indicadores a la mano. Es decir, eso es de admirarse porque no cualquier presidente te responde algo que, una cifra de ayer, algo que, o sea, una persona que se entera, que lee. También esto nos dice que el presidente no deja que sus secretarios tomen decisiones, ¿no? O sea, esto nos está diciendo también que el presidente no suelta rienda y está siempre encima de ellos. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque supervisa, es malo porque a lo mejor coarta la libertad de acción y la creatividad y toda la sabiduría que pueden tener algunos de sus miembros del gabinete. Entonces, en resumen, nada más decir, los medios críticos, como decía Roberto, Proceso, La Jornada, pues han sido críticos desde su inicio, ¿no? Desde aquel famoso golpe Excelsior, del que surgen la revista Proceso y después también La Jornada. Creo que el presidente no estaba preparado para recibir todos estos medios críticos. Proceso y La Jornada ya lo eran, pues, pero otros medios eran un poquito más suavecitos con los gobiernos anteriores y ahora pues todos están como encarnizados y no debe ser fácil para él que ponga su mayor esfuerzo y que aún así pues todos los días hay alguien criticándolo, ¿no? Pero tiene que acostumbrarse y tiene que, ahora sí que chamba mata grilla. Gracias, Feliciano. Roberto, si me permite un segundo nada más para matizar una idea. Yo considero, a reserva de sus mejores opiniones y de las personas que nos puedan escuchar, que, por ejemplo, Reforma o El Universal son periódicos muy serios y profesionales y creo que son de lo mejor que tenemos en este país. No voy a decir que lo mejor, pero pues creo que son de las mejores cosas. Y sí, en sexenios anteriores también han marcado una nota crítica y han hecho reflexionar a la población sobre las malas decisiones o las buenas decisiones que han tomado los gobiernos, ¿no? Pero, ¿cómo respondían los presidentes en aquella época? El último, Peña Nieto, o el antepenúltimo. Pues en muchos casos ni siquiera les importaba, ¿no? Entonces había un cinismo de que
no me importa lo que digan, yo sigo siendo el presidente, pero la diferencia con este es que este va y sí se pelea, ¿no? Y además, a mucha gente, hay que decirlo, yo lo veo en las redes sociales o las personas que entrevistan en los diferentes medios de comunicación, pues no les gusta estos motes de fifís, pirurris y las cosas que dice el presidente, ¿no? Ha rescatado incluso palabras que ya ni se usaban en México, se usaban en los años 50. Entonces, eso también a mucha población le molesta. Y también hay que decirlo, creo que en el fondo no es un tema que se va a discutir aquí, pero hay mucho racismo y clasismo en este país, ¿no? Entonces hay gente y hay medios de comunicación y hay presentadores o comentadores que ahora esta famosa comentocracia, cualquier persona cree que puede, y lo hace, ¿no? Opinar sobre cualquier situación. Entonces, en estos medios tradicionales, ya sea impresos o electrónicos, hay mucha relación con esto que te digo del racismo y clasismo, ¿no? Es decir, ¿por qué estos son los que gobiernan ahora cuando antes éramos diferentes? La verdad, en el fondo hay mucho de esto, ¿no? No sé, es un tema para otra discusión más grande. Y nada más hablando de frases, como decía Feliciano, y en relación con esto de en relación con esto, presidentes y medios de comunicación, López Portillo, cuando empezaron a publicar algunas cosas contra de él, cuando ya su gobierno se venía en declive, decía, pues no les voy a pagar para que me peguen, ¿no? Porque acuérdate que el gobierno era el que financiaba los medios de comunicación, les daba créditos para el papel o simplemente compraba toda la publicidad en estos medios, ¿no? Entonces esa frase también es famosa, Roberto. Muy bien, muy bien. Me gustaría vincular un poco el tema de los medios y el presidente. Después de que se dio su informe, el medio verificado analizó el discurso del presidente de cerca de 50 minutos y determinó que en el informe pronunció 37 frases, ¿no? Con hechos y datos, de las cuales, según este medio, 24 resultados. El medio Animal Político hizo lo mismo, pero con los famosos 100 compromisos del Zócalo. Y llegó al siguiente resultado. De los 100 compromisos que el presidente hizo en el Zócalo, 37 pueden darse por cumplidos, 26 están en proceso de cumplirse, 8 no se han cumplido y 29 de esos elementos no tenemos información o forma de saber en qué nivel de avance van. Por ejemplo, uno de los elementos de los compromisos que no hay forma de saber si efectivamente hay avance o no, menciono uno solo como ejemplo, se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencia, clase, organizaciones, sexo, partidos, sectores o sectores culturales, pero se aplicará el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Es uno de los compromisos que, según este análisis, no hay forma de saber en qué nivel de avance va, porque pues por la misma paraseo del compromiso es muy abstracto. A lo que quiero llegar es, hay avances importantes medidos en los propios compromisos que hizo el presidente, lo dicen los medios, pero también hay ciertas materias pendientes, ya lo mencionamos en un principio, el tema de seguridad, el tema de la economía, vinculada sí, la mayor caída con el tema de vinculada a la pandemia, pero una de crecimiento también previo, y habrá otras cosas muy puntuales que se critican, sobre todo en la forma, el estilo de gobernar, ciertas medidas para la forma en la que qué personas se asignan a ciertos puestos de nivel federal. Otra cosa que ha generado mucha polémica y desgaste a este gobierno, que tiene que ver con los gobiernos locales emanados del mismo partido, pero pareciera que no se articula una oposición o grupos que se opongan a estas medidas, algunas como pueden ser justificadas o argumentadas, y otras simplemente, como bien menciona David, más vinculadas a un desprecio irracional, clasismo, racismo o algún tipo de prejuicio en ese sentido, pero pareciera que no se articulan para hacerle frente al presidente. Creo que las primeras argumentación, donde hay elementos para exigir en temas específicos como la seguridad, la economía, es saludable en una democracia que haya una oposición que le critique al presidente, ya sea en los medios o algún partido político,
pero pareciera que no se está dando esto en el país. ¿Por qué estaba en percepción? ¿Sí hay una oposición al gobierno? ¿Es una oposición fuerte? Creo que no hay oposición política en términos de lo establecido, por ejemplo, a través de los partidos políticos, ¿no? El PRI luego hace alianzas con el mismo Morena en la Cámara de Diputados. El PAN quiso articular con su secretario general, pero la verdad es que no funcionó porque en algunos casos parecían que eran disparates de este señor Marco Cortés. Pero bueno, esa es una historia recurrente en este país, que la oposición no existe, tiende a desaparecer y parece que se presenta cercano a las elecciones para ofertar ahí una plataforma política y tratar de ganar elecciones, ¿no? Pero cuando es el ejercicio de gobierno del grupo que ganó las elecciones, los otros parece que se retiran y eso es lamentable. Vemos en otras naciones europeas o en otras latitudes donde la oposición es propositiva, la oposición remarca los errores y celebra los aciertos o hace mancuerna con el gobierno para generar mejores políticas, no sé. Pero en México no parece de esa manera, ¿no? Y lo ha hecho, y ha sido así durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista, la oposición política en este país se desdibuja en tiempos de gobierno y aparece nada más en épocas electorales. Pero concretamente con este presidente no creo, así como tú afirmas, que haya una oposición articulada, ¿no? El PAN, digamos, está perdido desde mi punto de vista como oposición que pudiera generar un contrapeso a este gobierno y a este partido que está gobernando. Y además con estos escándalos también de corrupción con Genaro García Luna, López de Ahogado, y para acabarla de molar, acaban de sacar un libro demoledor, ¿no? Hasta hacia su persona misma, ¿no? Y sus problemas con el alcoholismo y cosas así. Y eso va, sí, Felipe el Obscuro. Y eso va menguando, ¿no? Esta oposición que pudiera generarse. Margarita Zavala, pues tiene meses que no se escucha de ella. Su intento por conformar partido político se les ha venido abajo, ¿no? Para muchas personas incluso eso parece un disparate en lugar de un esfuerzo que sí fuera a concretizarse en un partido político. El PRI, pues qué decirlo, ¿no? Hay que recomponer la peor imagen que han tenido en los últimos 100 años, bueno, en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, después de que se fue Peña Nieto, ¿no? Entonces, como partidos políticos no veo ninguna oposición y hay una oposición que ha estado manifestándose en los medios de comunicación, en redes, en automóviles, ¿no? Ahí en algunas principales ciudades del país, gritándole al presidente que se vaya y otras ofensas. Pero eso también no está articulado, me parece que ni siquiera es algo profesional. Yo tengo pensado que incluso es hasta pagado, es movilizado, no tanto autónomo y que nazca de las propias gentes. No quiero caer en la burla porque no me burlo de las personas, desde luego todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero cuando les preguntaban, oiga, ¿y ustedes por qué está aquí? Ni siquiera saben, confunden, dicen que este presidente es socialista cuando pues, no tiene nada que ver con socialismo, ¿no? Tú hablabas de los recortes que este gobierno está implementando, pero bueno, ahí yo no veo ninguna fuerza, ningún poder. Obviamente son ciudadanos que tienen el derecho a manifestarse y qué bueno, pues es parte de la democracia, ¿no? Pero que vaya a menguar el poder político de este presidente y por ejemplo, en las próximas elecciones que se avecinan, pues no lo veo, ¿no? No lo veo. Más bien creo, y ahí se aceptan las críticas y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que muchas de estas personas que se han manifestado en estos caravanas que están presentándose de vez en cuando en algunas ciudades del país, alguna más fuerte en la Ciudad de México, por obviamente el número de población que hay allá, tiene que ver mucho incluso con lo que decía este clasismo y racismo, ¿no? De menospreciar a personas como este señor y personas ligadas a él, ¿no? Digo, tienen el derecho a manifestarse, pero ni siquiera es de una manera adecuada, ¿no? Cuando, digo, no quiero caer en estas burlas, ya lo dije, pero escriben
algunas pancartas incluso hasta con errores ortográficos y con situaciones que ni siquiera tienen que ver con la realidad o con una verdad, ¿no? Pero bueno, respondiendo, yo no veo una oposición política y lo ligo un poco para la siguiente cuestión que seguramente va a presentarse aquí. Las elecciones para el año que viene, pues este presidente por lo menos va a mantener sus números. Creo que Morena va, sí, no arrasar como lo hizo en la elección pasada, sí va a mantener el control en las cámaras locales y en la Cámara Federal y en las gobernaturas que haya y otros puestos de elección popular. Morena va a ganar. En algunos lugares, no lo vamos a hacer aquí este ejercicio, en algunos lugares puede ganar la oposición, ya sea el PAN, el PRI o algún otro partido, porque sea la dinámica política de cada región, por ejemplo, Guadalajara o Guanajuato, ¿no? Pero a nivel nacional, global, pues creo que Morena va a seguir manteniendo este poder y se debe a eso, ¿no? Que la oposición política en este país está desdibujada y así ha sido mucho, en muchas ocasiones. Y las otras manifestaciones, pues no veo por dónde puedan cuajar para generar algo, ¿no? Gracias, David. Y ampliando un poco tu comentario, coincido, ¿no? Ese tipo de manifestaciones que se dan en carros del año parecieran que tienen más toques de racismo y clasismo que una preocupación auténtica por el país. Y creo que aquellas preocupaciones genuinas que podrían presentar oposición, este tipo de manifestaciones caricaturizan, ¿no? A la oposición que tiene el presidente. Por otra parte, hay algunos que argumentan que más allá de los partidos tradicionales o que PAN, PRI, la oposición del presidente puede estar dentro de su mismo partido o otra idea que escuché de Héctor Aguilar Camín hablaba de que la oposición del presidente es la realidad. Dice, estos resultados eh, económicos, de seguridad, son al final la verdadera oposición del presidente. La que no sé, Feliciano, ¿un comentario? ¿Cómo Sí, ves? sí, pienso que tienes razón. O sea, la oposición real van a ser la mala o buena gestión de él mismo. Porque creo que la oposición actual en México no tiene autoridad moral para capitalizar los errores de este gobierno. Es decir, eh, si podemos decir este gobierno de los errores que ha cometido y decir, bueno, es que hizo mal esto, hizo mal esto, hizo mal esto. Ok. ¿En comparación con qué? ¿No? Y es donde se vienen abajo todos los naipes de la oposición, porque no hay personajes con una imagen respetable realmente en la oposición, ¿no? O sea, por lo menos no son los que están al frente ahorita de los incipientes intentos por hacer un contrapeso. Y entonces yo veo que no van a poder realmente mermar esa popularidad del presidente, pero sí la puede mermar él mismo y como decías ahorita, la falta de resultados en los temas más sensibles, como la seguridad, como la salud, ¿no? Que es muy polémica. Algunos valoramos bien el trabajo del doctor Gatell, pero muchos otros van a decir que debió haberse contenido mejor esta pandemia. También hay que decir que la diferentes estados para ayudar a que esto pase más rápido. Pero yo pensaría que hay otro tipo de contrapesos, ¿no? En cuanto a la población, a la ciudadanía, podríamos decir que hay dos tipos de gente que pudiera estar en contra del desempeño o estar manifestándose su descontento. Por un lado, la gente que legítimamente no ve los resultados y puede sentir alguna decepción o no está cumpliendo todas sus expectativas y obviamente todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar lo que no nos parece bien, los que hayan votado por él y los que no hayan votado por él. Pero por el otro lado están los que ya traen campaña, ¿no? Es decir, los que son incluso medios de comunicación también, porque los medios de comunicación, como ustedes saben, tienen ideologías detrás, tienen una línea editorial y una serie de intereses creados. Pero en los ciudadanos de a pie, como decimos, hay también muchísimas personas que yo veo en redes sociales todos los días, publicando algo en contra del gobierno, algo que no les pareció, pues, ¿no? Desde cosas importantes y trascendentales hasta nimiedades. Pero la cuestión es que tienen esa necesidad de decir algo negativo del gobierno. Y yo asocio a muchas de esas personas, no a todas, pues, pero a muchas, con esa persona, ese perfil de ciudadano que no votó por López Obrador 3 veces.
Es decir, si yo no voté en 2006 por él, si no voté en 2012 por él y no voté en 2018 por él, y ahora que está presidiendo lo hace bien, yo me voy a sentir mal. Yo me voy a sentir que tomé una mala decisión 3 veces. Pero si él gobierna mal, yo voy a decir, claro, tenía razón yo. Entonces creo que también hay ese segmentito de población que está más preocupada por no sentirse que se equivocó él y hasta cierto punto hasta desearle que le vaya mal como presidente, ¿no? Entonces hay que distinguir entre todos los niveles de oposición, los que son más legítimos y los que son más por consigna, ¿no? Ok, muy bien, muy interesante. Y creo que sí es importante entender eso, ¿no? Porque tanto los que apoyan al presidente no son una masa uniforme, así como los que critican al presidente no son una masa uniforme, ¿no? Y creo que, y ahí sí yo creo que es algo criticable al presidente, el intentar eh, plantear el debate de esa forma, en parte es su discurso, ¿no? Estás conmigo, estás en contra de mí. Entonces creo que también ha aportado a simplificar, digamos, el análisis de su gobierno a favor o en contra, en parte es responsabilidad suya. Me gustaría concluir este programa agradeciendo, por supuesto, su participación, pero un poco ya adelantó David el tema este de las elecciones. Ya vienen las elecciones intermedias, se va a renovar la Cámara de Diputados y me gustaría saber cuál creen que va a ser el impacto que va a tener los resultados y los faltantes de este gobierno, del gobierno del presidente, en los resultados de las elecciones. Bueno, Roberto, me apunto para avanzar. El asunto es que yo creo que el presidente, como decía, sus números van a permanecer altos y a nivel Congreso Federal creo que Morena va a continuar con este control y de alguna manera pues, va a ser un reflejo de lo que mencionabas en su popularidad. Lo interesante, y eso tiene que ver incluso con Baja California, es qué va a pasar a nivel local, con los congresos locales y con los gobiernos locales. Porque recuerden, bueno, el ejercicio gubernativo va descalabrando, va cansando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Baja California, que es el que conocemos, pues no creo así que vaya a ser un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Pueden, ¿no? Pero ya aquí los votantes nos hemos dado cuenta de errores, de situaciones personales de los gobernantes, de malos resultados o buenos resultados, lo que sea. Pero yo creo que si bien dije que a nivel federal, Cámara de Diputados Federal y digamos los números que sean positivos para el presidente, pues se van a mantener como están, ¿no? Pero a nivel local, yo creo que sí va a haber más descalabros. Los congresos locales que hace 3 años arrasó Morena, no creo, así sinceramente, que vaya a suceder lo mismo. Y es natural, no estoy hablando ni mal ni bien de este partido, sino simplemente, y que no se entienda de esa manera, porque eso implicaría hacer un análisis que aquí no estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el ejercicio de gobernar cansa y nosotros como ciudadanos nos hemos dado cuenta qué diputado, no todos, pero algunas personas sí lo hacen inconscientemente, y también hay que decirlo, la cultura política en este país ha cambiado, aquí no se mencionó, pero ahora muchos mexicanos, muchos no, pero yo creo que muchos en comparación de los que había antes, ahora sí nos interesamos por los asuntos políticos y públicos, la seguridad, la salud y todos los demás temas, ¿no? Cada vez más gente de todas las edades jóvenes, eso es muy bueno, involucrados en estos temas. Entonces, creo que a nivel local sí va a haber sorpresas, ¿no? No digo de Baja California porque para eso habría que hacer otro programa y analizar otras cosas que aquí no quiero aventurarme a decir una situación que ahorita sea irresponsable de mi parte, ¿no? A lo mejor para un siguiente programa analizaremos el caso de Baja California, pero creo que puede haber sorpresas. Y para despedirme, Roberto, yo agradezco mucho la invitación y celebro este tipo de diálogos y la oportunidad que me diste. Gracias, David. Feliciano, conclusiones. Pues
Creo que lo dijo muy bien el doctor, no lo había visto con ese detenimiento y creo que tiene mucho sentido lo que nos dice. No va a ser un carro completo, no va a ser ese tipo de victoria. Sí creo que tiene una inercia todavía por la figura presidencial y por lo que representa Morena, que es el partido pues menos desprestigiado actualmente, ¿no? No digo que nunca se va a desprestigiar, pero en este momento pues es el mejor posicionado. Lo que sí creo es que la gente se ha dado cuenta que son cosas muy aparte el presidente y su esfuerzo por hacer un gobierno honesto, anticorrupción, y los gobernadores y los presidentes municipales. O sea, por más que sean de un partido y por más que Obrador los haya acompañado de alguna manera en sus campañas, la gente ha empezado, creo yo, a darse cuenta que no por estar en el partido, entre comillas, correcto, garantiza un desempeño y una honestidad, ¿no? Entonces creo que yo le doy mucho crédito a la gente, creo que la gente va a tomar una buena decisión y también creo que ha habido algunos gobiernos municipales y estatales que han hecho bien las cosas, otros no tanto. La gente va a decidir, pero sí creo que va a haber una inercia todavía que va a respaldar al partido y sobre todo, no nada más por la figura presidencial, sino pues por la ausencia de oposición y de perfiles nuevos, que la gente los vea como un proyecto alternativo, viable, con todos los créditos, con toda la trayectoria y la credibilidad. Entonces creo que no veo eso muy cerca a nivel Baja California, perdón, y pues creo que habrá sorpresas, pero no creo que se dé un revés tan pronto a la preferencia por Morena en este caso. Y también pues agradecer la invitación al programa, a las producciones, a los productores y a ti, Roberto, y al doctor David Rocha. Un gusto estar en Enfoque Cimarrón, para que vean que aquí está Cimarrón siempre presente. Corazón, cimarrón en mi corazón, ¿no? Muy bien, muchas gracias y nada más finalmente agradecer a los invitados y coincido con sus conclusiones. Creo que uno de los grandes logros de este gobierno es que ha ayudado a la politización de los ciudadanos. Tenemos a votantes cada vez más sofisticados que son capaces de diferenciar entre, como bien comentan, el presidente, su actitud, sus cualidades personales, a su partido y a los gobiernos locales. Muy bien, eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos, Ron, y nos seguiremos viendo en otros temas, algunos ya sugeridos, posiblemente, ¿no? Las elecciones locales, los gobiernos locales en general, o particularmente en Baja California, y habrá muchos temas que abordar en esta nueva temporada. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto.